La paz de Dios, amados hermanos. Les pido por favor abran su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 1, a fin de que unidos leamos los versículos 40, 41 y 42. Marcos 1, 40 al 42. Y mientras busca este pasaje, saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Jaime Maldonado, pastor titular en esta amada iglesia Puerta del Cielo, quien por razones de trabajo está fuera de la ciudad de Colima y me pidió si me era posible viniera para estar con ustedes y compartir la palabra del Señor, lo cual agradecí no solo a nuestro hermano Jaime, sino también al Señor, quien nos concede esta maravillosa bendición. Les saludamos a todos ustedes, deseando con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga y que su palabra sea en cada uno de nosotros. Marcos 1, 40 al 42, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice así: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria al Señor. Tomen asiento. Nuestro tema en esta noche: la misericordia eterna del Señor y sus evidencias. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Está vigente la misericordia de Dios? A través del desarrollo de este tema, con la ayuda del Señor, trataremos de dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué es la misericordia? Misericordia, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, dice que es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se entiende como sinónimo compasión, piedad, clemencia, bondad, conmiseración. El diccionario bíblico de Editorial CLIE dice que misericordia es virtud que inclina a ayudar y socorrer a los necesitados. Virtud que inclina a ayudar y socorrer a los necesitados. Teológicamente, como Iglesia Cristiana Interdenominacional, definimos la misericordia como un atributo moral de Dios, diciendo que es el atributo por el cual Dios se compadece de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Como ustedes habrán ya registrado, tenemos tres definiciones: una derivada del Diccionario de la Lengua Española, dos de un diccionario bíblico, y tres, la que teológicamente como ICIAR hemos aceptado. Por supuesto que la pregunta que planteé hace un momento, ¿qué es la misericordia?, hemos de considerar aquí no la misericordia en un sentido laxo, sino sobre todo en un sentido teológico, bíblico, cristiano.
Y por ello, la misericordia de Dios, en primer lugar, hermanos, para que nosotros podamos comprender mejor lo que es la misericordia de Dios, esta, de acuerdo con la Escritura, es grande. Salmo 36:5. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. La misericordia de Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La misericordia de Dios es eterna. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Jehová es universal, inclusiva. Por eso dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dijimos que teológicamente misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Y si bien es cierto, esta es una definición o un concepto teológico, este tiene base bíblica, y cuando nosotros leemos lo que dice Isaías 55:7, lo comprendemos mejor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que la misericordia del Señor es grande, es inmutable, es eterna y es universal, porque allí entramos todos. No es exclusiva, sino inclusiva. Mujeres, varones, sabios y letrados, niños, jóvenes, ancianos. Por eso, a través del mismo profeta Isaías, dice el Señor: a todos. La misericordia del Señor es universal. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Creo, hermanos amados, necesario partir no solo de lo que es la misericordia de Dios en un sentido teológico, sino tener clara la misericordia de Dios con base en la Escritura. Y yo solo mencioné un texto a cada una de estas características, pero por supuesto que hay muchos más textos bíblicos que reafirman que la misericordia de Dios es grande, inmutable, eterna y universal. Nuestro tema, la misericordia eterna del Señor y sus evidencias. Bueno, quizá nos parecería muy doctrinal, muy teológico,
o muy bíblicos estos conceptos que he mencionado, pero cómo aterrizarlos o vincularlos con nuestra realidad, por no decir conmigo, con mi vida. Si hablamos de las evidencias a propósito del título de nuestro tema, de las evidencias de la misericordia eterna del Señor, no podemos dejar de considerar de manera general todo lo que el Salmo 136 refiere respecto a hechos concretos que hacen patente la misericordia de Dios a través de sus acciones, para que entendamos que la misericordia no es un concepto meramente doctrinal, bíblico, teológico, que solo le es dado a los que son llamados al pastorado, a los instructores, a los directivos o a las ministras. No, este es un concepto que usted y yo no solo debemos conocer, entender, sino vivir, para que de esa manera nos demos cuenta lo que significa realmente la misericordia y la misericordia de Dios. Usted recuerda sin duda, porque cada vez que participamos de la Cena del Señor, después de que terminamos la administración de este sacramento, glorificamos al Señor con este Salmo 136 que da cuenta de todas las misericordias de Dios, no solo con Israel, su pueblo, sino aún con nosotros mismos. Y cada uno de los versículos de este Salmo 136 va seguido precisamente de una afirmación irrefutable, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Él es el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Pero esa misericordia eterna de Dios no solo se registra en el Salmo 136, ahí de una manera muy especial se recapitula y digamos se sintetiza en diferentes obras y acciones de Dios lo que es su misericordia eterna. Pero si la misericordia de Dios como atributo moral es aquel mediante el cual Dios se compadece de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana, nosotros lo podemos observar, hermanos, en Mateo 9, en sus primeros 8 versículos, cuando el Señor le dice a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados. O cuando a aquella mujer que es sorprendida en el hecho mismo del adulterio, el Señor le pregunta al final: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. ¿Qué dijo el Divino Maestro? Ve en paz y no peques más. Tanto al paralítico como a la mujer que fue sorprendida en el hecho mismo del adulterio, el Señor hizo patente su misericordia a través del perdón de sus pecados, que expresamente señala tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Juan, para que de esa manera usted y yo comprendamos
que el concepto teológico de misericordia no se queda solo en una mera definición, sino se traduce en una acción divina en favor del hombre como resultado de la compasión y de la bondad del Señor en favor del pecador. Ahora bien, esa misericordia, si bien es cierto, es en favor del pecador al perdonarle sus pecados, también esa misericordia, que es benevolencia, que es piedad, que es clemencia, se manifiesta en favor de todo aquel que viene al Señor, que clama a Dios. Y por eso dijimos que una de sus características es universal, que es inclusiva. Mateo 15, 21 al 28 nos refiere el caso de aquella mujer cananea, o quizá identificada también como la mujer sirofenicia por la ciudad en donde ella habitaba. Ella vino, fíjese bien, vino al Señor, clamó a Él: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está seriamente atormentada por un demonio. Creo que lo que refiere Mateo 15, 21 al 28, usted lo conoce perfectamente. La respuesta que le dio el Señor: no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Por qué esta expresión del Divino Maestro? Porque él había sido, como él mismo lo dijo, había sido enviado a las ovejas de Israel. Y la mujer era cananea, era extranjera, era gentil, no tenía derecho, ya no digamos a acercarse, menos a clamar o a pedir al Señor de su misericordia. Y de ahí la respuesta del Divino Maestro, pero también la defensa en fe de aquella mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa respuesta de fe tocó el corazón amante del Señor Jesús, quien dijo a aquella mujer: grande es tu fe, hágase conforme a tu palabra. Y en aquel instante, dice el Evangelio, estando a una distancia de kilómetros, la hija de aquella mujer cananea que estaba posesa fue libre por el poder de la palabra del Señor Jesús. Una palabra que expresa la misericordia, no solo para perdonar y salvar, sino también para liberar. Bendito sea el Señor para siempre. Marcos 10, del 46 al 52, nos refiere también, amados hermanos, el caso de aquel Bartimeo, un pasaje que también usted conoce perfectamente. Cuando el Señor Jesús va por el camino y Bartimeo pregunta: ¿qué es aquel murmullo de la multitud que pasaba por donde él estaba mendigando o pidiendo limosna? Y cuando le dicen: es Jesús Nazareno, su corazón sin duda se estremece y empieza a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, ten compasión, ten piedad. Y mientras Bartimeo clamaba, ¿qué decían los discípulos o aquellos que estaban cerca? Calla, no molestes al maestro.
Pero mientras los demás le decían a Bartimeo que callara, él con mayor fuerza clamaba al Señor. Y en uno de esos clamores, así como la petición en fe de aquella mujer cananea tocó el centro del corazón amante del Señor, así también el clamor de aquel Bartimeo llegó al corazón del Señor y detuvo su marcha. Mandó traerle. Y cuando le dijeron: ten confianza, te llama. Y despojándose de la capa que llevaba encima, vino, le trajeron hasta donde estaba Jesús, y esa pregunta tierna, llena de amor y de misericordia: ¿qué quieres que te haga? Hermanos, la respuesta de aquel Bartimeo recibe la confirmación de su clamor en fe al Señor: ten misericordia de mí. Señor, quiero ver. Como creíste, te sea hecho. Y la vista fue recobrada en aquel Bartimeo, para que a través también de este milagro ahora veamos que el Señor en su misericordia no solo perdona, salva, libera, sino que también sana para la gloria de su nombre. Por eso muchas veces cantamos: tu misericordia es mejor que la vida. Bendito sea el Señor para siempre. Leímos en Marcos 1 que otra vez, fíjese bien, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a misericordia, teniendo misericordia porque Él mismo es Dios, la encarnación del Verbo eterno. Y si Dios es misericordioso, Jesús, su Hijo amado, también es misericordioso. Y por ello, teniendo misericordia de aquel leproso, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bendito sea el Señor para siempre. Quiero que usted registre, y por eso en ocasiones hacemos énfasis en el tono de voz. ¿Qué hizo aquella mujer cananea? Fue a Jesús, clamó, reconociéndole como Señor, reconociéndole como el Hijo de David, reconociéndole como aquel que puede hacer todas las cosas en los cielos y en la tierra. ¿Qué hizo aquel Bartimeo? Clamó. Porque tal vez en su conocimiento había escuchado de lo dicho por el Señor a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sea por ese conocimiento o sea por su necesidad, por su gran necesidad de recobrar la vista, aquel Bartimeo también clamó al Señor Jesús desde lo profundo de su alma, y su clamor tuvo respuesta en el Señor Jesús. ¿Qué hizo aquel leproso? Fue también al Señor en una actitud de humildad, hincada la rodilla, reconociendo la voluntad soberana del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, claramente dice el Evangelio, teniendo misericordia, le dijo: quiero, sé limpio.
Luego entonces, el testimonio de lo que nos da el Salmo 136 nos permite visualizar la misericordia de Dios desde su creación hasta la realización misma en nuestra vida del favor del Señor. Él es el que da alimento a todo ser viviente. ¿Usted come todos los días? ¿O se ha quedado 2 o 3 días o una semana sin desayunar, comer o cenar? Pues eso que consumimos y que nos parece muchas veces normal, natural, es la expresión de la misericordia de Dios. Así como aquel paralítico y así como aquella mujer a quien el Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve en paz y no peques más, así también usted y yo hemos recibido el perdón del Señor. Y así como aquella mujer cananea, así como aquel Bartimeo y así como aquel leproso, usted y yo también muchas veces hemos sido sanados por el Señor como expresión de su misericordia. ¿Lo merecemos? No. Por eso es un acto de gracia, es un acto de amor, es un acto de fidelidad, es un acto de compasión del Señor. Y por eso cuando vamos a Él, debemos ir a Él en ese espíritu de fe que hubo en los personajes ya comentados. Debemos ir con un corazón contrito y humillado. Debemos ir con la convicción plena de que al acercarnos a Él alcanzaremos misericordia para el oportuno socorro. Debemos ir a Él reconociendo también su soberana voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Y si nosotros procedemos en esa misma línea que nos dan estos testimonios, también usted y yo, hermanos amados, recibiremos del Señor lo que el Señor nos ha prometido para la honra y gloria de su nombre. Aleluya. Pero más allá de los personajes comentados, usted y yo somos partícipes de la misericordia de Dios. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y aquí sí, aunque son 7 versículos, me voy a permitir leerlos para que comprendamos mejor que esa misericordia no es un mero concepto teológico para los que estudian para pastores, es una realidad en nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Da gloria a Dios? Hermano, ¿es usted salvo? Si usted tiene la convicción del perdón de sus pecados y puede afirmar por el testimonio del Espíritu que está en usted que es salvo, entonces alabe y glorifique al Señor, porque la misericordia
que el Señor mostró con Mateo y con aquella mujer y con aquel paralítico es la misericordia que también el Señor ha mostrado con nosotros. Uno estaba paralítico, otro estaba ciego, otro estaba leproso, otro estaba poseso, pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, qué rico en misericordia, nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, escribió nuestros nombres en el libro de la vida, y como si eso no fuera suficiente, nos dio la esperanza viva de que un día usted y yo estaremos en su presencia en los cielos. Si esto no es misericordia, no sé entonces qué pudiera ser, porque lo único que merecíamos era una horrenda condenación. Pero su amor, su compasión, su clemencia, su piedad, su misericordia, hermanos, nos rescató y nos dio vida, y vida en abundancia. Y como si esto no fuera suficiente, cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, de igual manera, dice, nos salvó, 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Y por ello el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Y cuando nosotros consideramos lo dicho por el apóstol Pablo a los Efesios, lo dicho a Tito y lo escrito por el apóstol Pedro, nos damos cuenta, hermanos, del por qué dice el Señor en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que si usted y yo y todos, día con día, participamos de las misericordias del Señor, es porque Él nos ama. Y nos ama no como nosotros decimos amarnos. El amor del Señor es inconmensurable, el amor del Señor es eterno. Y por ello el mismo profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cantábamos hace un momento, ¿qué cantábamos? Tu misericordia para siempre es. Sé que cada mañana al despertar en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Así que esto explica el por qué el versículo 24 de Lamentaciones 3 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Escúchelo bien. En Lucas 6:36 dice el Señor, sed pues vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Escúchelo bien.
Porque no se trata de ver la misericordia solo en relación con Dios, sino también en relación con nosotros mismos. Y entonces reafirmamos que la misericordia no es un concepto meramente teológico o doctrinal, es práctico. Sed pues vosotros misericordiosos, dice el Señor Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y a veces, hermanos, aunque nos decimos muchas veces cristianos e hijos de Dios, no somos misericordiosos. No somos misericordiosos. Cuando el Señor se sentó a la mesa con publicanos, es decir, con pecadores, para tomar los alimentos, ¿qué dijeron los fariseos? Este no es el Mesías, no es el Cristo, no es el ungido. Se sienta a comer con los pecadores. ¿Qué dijo el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dijo: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A veces el concepto de misericordia lo memorizamos, lo entendemos mentalmente, teológicamente, doctrinalmente, pero no lo aterrizamos, no lo practicamos cuando la instrucción del Señor es clara: sed vosotros también misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y cuando por nuestra actitud juzgamos, criticamos, murmuramos, nos mordemos y nos consumimos unos a otros, es ahí cuando hace eco en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hubo otro momento en que en día de reposo los discípulos cortaron espigas porque tenían hambre. Comieron de esas espigas, y aquellos doctores de la ley, celosos de guardar la ley, de inmediato reprobaron la actitud y acusaron a los discípulos ante el Señor. ¿Qué les dijo él? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que significa realmente la misericordia. Dice el Señor, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, no les escuché, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiere usted alcanzar la misericordia del Señor cuando viene aquí al altar a pedirle perdón, a pedirle sanidad, a pedirle por el esposo, por la esposa, por sus hijos? ¿Quiere usted alcanzar misericordia cuando usted viene a clamar al Señor? Entonces seamos también nosotros misericordiosos los unos con los otros,
para que alcancemos también del Señor misericordia, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta noche, hermanos, no sé cómo llegamos hoy al Señor. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y nosotros quizá estamos enfermos, tal vez no físicamente, sino espiritualmente. Pero aquí está el Señor. Aquí está aquel que vino a manifestar la misericordia eterna de Dios. Aquí está aquel verbo que fue hecho carne, que respondió a la mujer extranjera que no tenía derecho a acercarse al Señor, pero que lo hizo en plena certidumbre de fe. Hermanos, por nosotros mismos no tenemos ningún mérito, nada. Y si nos acercamos a Dios ante el mismo trono de su gracia en los cielos, es amparados y cubiertos con la sangre preciosa que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario, y amparados en su justicia. Hoy le decimos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez usted tenga que decirle: sáname, porque tal vez el Señor le diga en esta noche: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Dígale al Señor en esta noche: ¿qué es lo que quiere usted del Señor como un acto de su misericordia en su favor? Vayamos siempre a Él en una actitud de humildad, de ruego, de súplica, de oración, como lo hizo aquel leproso. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, como lo hizo aquella mujer, como lo hizo aquel Bartimeo, como lo hizo aquel leproso. Confiadamente, hermano, acerquémonos al Señor. Cristo, 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 en esta noche, postrados a tus pies, imploramos tu favor y tu misericordia, pidiéndote, Señor, que nos permitas entender lo que tú hiciste por nosotros, para que de la manera en que Dios nos perdonó en Cristo, así también nosotros nos perdonemos, y así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también nosotros tengamos misericordia entre nosotros mismos. Enséñanos a entender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque aquel tu pueblo ofrecía sus holocaustos y sus sacrificios, pero se había olvidado del amor, de la fe, de la misericordia. Con cuánta razón a través de tu siervo el profeta Miqueas
misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Oh Señor, tu misericordia es grande, es inmutable, es eterna, es universal. Y por ello venimos a ti, Señor, porque necesitamos cada día como padres, como hijos, como esposos. Necesitamos de tu misericordia como varones, como mujeres, como jóvenes. Necesitamos de tu misericordia, Señor, como instructoras, como directivos, colaboradores, ministras, pastores. Necesitamos de tu misericordia como iglesia, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ampararnos y a ayúdanos, Señor, a refugiarnos en tu compasión, en tu clemencia, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ten piedad de nosotros, ten conmiseración de nosotros, así como la tuviste de aquel paralítico, de aquella mujer adúltera, de aquella mujer cananea, de aquel Bartimeo, de aquel leproso. Y así como un día tuviste misericordia de nosotros, dándonos vida, estando muertos de nuestros delitos y pecados, así ahora, Señor, permítenos vivir cada día en la misericordia, nuestra esperanza y nuestra seguridad en ti, Señor, porque un día muchas misericordias, un día estaremos contigo, Señor, en el reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para no ser como aquellos escribas y fariseos, para no ser como aquellos que olvidándose de la misericordia se acusaban, se señalaban unos a otros. Señor, ayúdanos a aprender de ti, ayúdanos a aprender de ti, Señor. A ti la gloria, honra y alabanza para siempre, Señor Jesucristo. Amén y amén.